Libro de Marcos 16. Estábamos en el tema de la imposición de manos y vamos a ver el propósito de la imposición de manos. Marcos 16, 18. Póngase sobre sus pies, vamos a estar leyendo la palabra. Y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tomarán en las manos serpientes, y si vivieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, nos bendice, nos satura, nos fortalece. Recibe la gloria, recibe el honor, recibe la exaltación, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Puede sentarse en esta hora. El propósito número 1 de la imposición de manos es impartir sanidad física. La palabra dice en el libro de Marcos 16, 17, dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Cuando hablamos de que toman en las manos serpientes, no estamos hablando de que va a ir usted a agarrar la serpiente y ahí al campo. Habla de que en la imposición de manos también los demonios salen fuera. Habla de que nosotros también hemos sido delegados con autoridad de parte del Señor para poder hacer liberación. Dice que estas señales seguirán a los que creen. Es necesario creer para poder tomar en las manos, ¿qué? Serpientes. Y la Biblia no solamente habla de eso, pero estamos refiriéndonos a la imposición de manos. La imposición de manos también tiene que ver con la sanidad. Vamos a irnos al libro de Lucas 4:40. Lucas 4:40 dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniéndole las manos sobre cada uno de ellos, ¿qué? Los sanaba. Entonces sabemos que en la imposición de manos Dios también opera en sanidad física. No solamente en sanidad física, pero también en sanidad interior. Cuando nosotros sabemos de que hay alguien que está enfermo, dice que hay que ungirnos con aceite las manos, imponerlas en el nombre de Jesús, y la persona será ¿qué? Sanada, será libre. Dios nos ha dejado esa autoridad a nosotros para poder imponer las manos. El mismo Señor Jesús dice que imponía las manos y los enfermos eran ¿qué? Sanados. ¿Qué más dice? También salían demonios de muchos, dando voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabía que él era el Cristo. Entonces nosotros sabemos de que hay autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Muchas veces Dios nos va a permitir imponer las manos para poder él sanar a alguien, poder impartir una sanidad. Muchas veces Dios nos va a llevar al lugar exacto. Yo me acuerdo que una hermana me dijo: ore por mí. Y no me dijo qué tenía, no me dijo: ore por mí. Y exactamente el Espíritu Santo llevó mi mano al lugar afectado. Esta hermana tenía un cáncer y el Señor ahí le sanó ese cáncer. Nosotros sabemos de que Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que cuando el Señor nos manda poner la mano, nosotros debemos de que imponer la mano, pero tiene que tener seguridad de que es el Señor, porque solamente con la dirección de Dios podemos imponer las manos.
Vamos a irnos a libro de Lucas 13:13. Fíjese, aquí en este capítulo, la Biblia habla desde el versículo 10, dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Quiere decir que hay gente que está enferma por espíritus. Esta mujer tenía 18 años con un espíritu de enfermedad y andaba como encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. Quiere decir que no tenía ningún hueso chueco, no tenía ninguna deformación en los huesos, sino que había un espíritu de enfermedad que le estaba obstruyendo su vida. Y mire lo que dice la palabra. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y mire lo que pasa. Y puso las manos sobre ella. O sea que la imposición de manos es algo bien poderoso, bien tremendo. Dios lo ha dejado, no es nomás porque uno quiere imponer la mano, sino que el mismo Señor Jesucristo que impuso la mano. ¿Y qué dice? Y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Una liberación, porque había un demonio de enfermedad que la tenía encorvada. Entonces muchas veces la enfermedad no solamente es por causa genética o por causa de una maldición, pero también puede ser un demonio, un espíritu de enfermedad. Y ahí es donde el Espíritu Santo le tiene que dar el discernimiento para qué es lo que va a reprender, para qué es lo que, cómo imponer las manos. Vamos a irnos al libro de los Hechos 28:8. Hechos 28:8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. O sea que no solamente bastó la oración. Cuando nosotros vimos en el otro capítulo, Jesús, ¿qué dijo? Eres libre de esa enfermedad, de un decreto, soltó la palabra. Y después, ¿qué hizo? Impuso la mano. En este capítulo nosotros veíamos al apóstol Pablo, que después de que ora, le impone las manos y le sanó. O sea que muchas veces no solamente es la oración, pero ¿qué? La imposición de manos. Entonces muchas veces Dios va a sanar solamente con la palabra y otras veces con la imposición de mano. El propósito de la imposición de mano es la sanidad física, número 1. Número 2, si usted lo está apuntando ahí, la sanidad interior y la liberación. Lucas 40:41, estuvimos viendo ese versículo donde Jesús impone la mano y queda libre de ese espíritu de enfermedad. Entonces miramos que también en la imposición de manos, también ahí hace liberación el Señor. De repente alguien está queriendo ser libre de algo y el Espíritu Santo le dice: ponle la mano en el estómago o pónsela en el corazón. Y la persona empieza a vomitar, empiezan a pasar muchas cosas, porque ahí el Espíritu Santo está operando a través de la imposición de manos. Entonces es importante, en la imposición de manos es importante la obediencia al Señor, la sensibilidad al Espíritu Santo. Porque muchas veces Dios dice: ponle la mano, pero si usted tiene miedo no se la va a poner también. Sentí de ponérsela, dice, pero no se la puse. Entonces todos los dones se operan con fe. Apúntelo ahí en sus notas. Se necesita la fe para poder operar en los dones, porque acuérdense que sin fe es imposible agradar a Dios. Y para poder operar en los dones del Señor se ocupa la fe. También en la imposición de manos, número 3,
es para transmitir bendición. Vamos a irnos al libro de Mateo 19. Váyase conmigo al libro de Mateo 19. Mateo 19, 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que les pusiese las manos sobre ellos y orase. ¿Para qué le llevaron los niños? Para que los bendijera. En la imposición de manos que oró por ellos, los bendijo. Dice que los discípulos los reprendían, pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. O sea, Jesús, ¿qué? ¿Les impuso qué? Las manos. Cuando es imposición de manos, no tiene por qué a fuerza caerse la persona, no tiene por qué a fuerza empezar a llorar. O con la imposición de manos, Dios sabe lo que está haciendo. No tiene que pegar de gritos o vomitar. O sea, muchas veces la gente nomás se le impone la mano y pum, queda sanos. Nomás dice la palabra y queda sano. Si Dios quiere botar a la gente, si Dios quiere que llore, si Dios quiere que vomite, ese es Dios. Pero ningún ser humano en esta tierra tiene el poder de decidir lo que va a pasar. Solamente el Espíritu Santo es el que sabe cómo opera. El Espíritu Santo es el que sabe. Esto se lo digo para que usted entienda y no piense: oh, me impuso la mano, pero no sentí nada. Algo hizo Dios. Dios no te va a mandar a hacer algo si no pasa nada. Entonces siempre va a pasar algo en la imposición de manos. Ahí es donde mucha gente se confunde. Y hay gente que también cae endemoniada. Y la gente dice: ay, pero qué bonito lo está tocando el Espíritu Santo y lo está revolcando el diablo. Ha pasado. Una jovencita contaba de que cuando cayó sentía que la estaban matando, la estaban ahorcando. Entonces no todo el tiempo crea que va a estar ahí, ¿no? A veces hay gente que cae y se mueve como serpiente y hay que hacerle liberación, y el que no sabe decir: ay, qué bonito. O otra gente le va a agarrar como que se quiere golpear. Ese no es el Espíritu Santo. Eso ya son los demonios que quieren azotar a la gente. Entonces tenemos que tener ¿qué? Discernimiento. La imposición de mano es para bendecir. De hecho, nosotros como cristianos, cuando nos damos la mano, ¿qué le decimos? Dios le bendiga. ¿Le está dando qué? Una bendición. Entonces nosotros como hijos de Dios, dice que todo lo que tocara en nuestras manos será ¿qué? Bendecido. Bendeciré todo lo que tocare en tus manos. Desde el momento que nosotros tenemos comunión con Dios, consagridad con Dios, estamos viviendo bien con Dios, cada vez que tocamos algo, impartimos bendición. Vamos a irnos al libro de Marcos, su capítulo 10. Marcos 10, 16. Podemos ver en del 13 al 16 cómo el Señor Jesús toma a los niños y tomándolos en los brazos, ¿qué hizo? Poniendo la mano sobre ellos, los bendecía. O sea que no solamente los tomó en los brazos, pero también ¿qué hizo? Les impuso las manos y los bendecía. Usted de aquí tiene que aprender y agarrar algo. Entonces no solamente es tomar a una persona, es también ¿qué? Por eso usted no puede dejar que cualquiera venga y mire, le ponga la mano. Porque si la persona está enchamucada, se le va a pasar por ahí el chamuco. Entonces tiene que tener cuidado cómo pone las manos. Si Dios no te mandó a poner manos y tú pones mano ahí afuera y la persona está endemoniada, también te puede pasar algo. Ha pasado. Ha pasado. Yo he visto gente que pone la mano y le queda el dolor en la mano, le pega el dolor en la espalda. He conocido gente que le pasa eso. Hay gente que va a hacer una liberación y de repente resultan con los síntomas. Entonces eso no debe de pasar.
Pero si Dios no te mandó, te va a pasar. Entonces, por eso dice que la imposición de mano es bien delicado. Dice que los tomaba en los brazos y le imponía las manos y los bendecía. Génesis 48. Váyase conmigo a Génesis 48. Y fíjese que Jesús se va tan profundo que Él dice que si la casa es merecedora de bendición, la bendición se queda ahí. Y si no, ¿qué es lo que pasa? Se regresa con uno. Entonces es pero tan, el Señor tan fuerte, que dice, si la casa es de bendición, ¡pum!, ahí se va a quedar. Y si no, ¿qué pasa? Se regresa. Entonces eso es lo que el Señor nos habla aquí. Mire lo que dice Génesis 48, 13. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda, ¿a quién? A Israel. Y a Manasés a su izquierda y a la derecha a Israel. Y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el ¿qué? El primogénito. ¿Y qué pasó? Y bendijo José diciendo, o sea, usted puede bendecir a sus hijos. Usted puede imponerle la mano y bendecirlos. Una bendición de madre y de padre es una bendición grande, es una bendición fuerte. José estaba bendiciendo a sus hijos. Por eso es de que uno tiene que venir y bendecir a sus hijos, porque esas bendiciones quizás no se manifiesten ahí mismo, pero se pueden manifestar 10 años después, 20 años después. ¿Ha escuchado usted gente que dice de repente que su madre los maldecía de pequeños? Le decía, y vas a hacer esto, y cuando crecen se convierten en esa persona. ¿Han escuchado usted casos así? Porque la maldición vino ¿de dónde? De cuando salió de la boca. Pero cuando nosotros queremos bendecir a nuestros hijos, tenemos que bendecirlos sabiendo que esa bendición va a estar sobre su cabeza. Quizás no se va a manifestar en ese mismo momento, quizás va a ser en unos 10 años, 15 años, 20 años, pero se va a manifestar la bendición que usted le dé, la bendición que usted le imponga sobre su cabeza. Esa bendición se va a manifestar sobre ellos. Por eso la importancia de nosotros poner la mano sobre nuestros hijos y ¿qué? Bendecirlos. Si usted no lo había hecho, empiece a hacerlo. Fíjese lo que dijo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel que me libre de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham y Isaac, y multiplique en gran manera en medio de la tierra. Fíjese cómo no solamente habló de Dios, pero habló de ¿qué? De sus antepasados. ¿Por qué? Porque era un linaje de Dios. Dice, bendeciré a tu tercera y cuarta generación. Eso es algo bien tremendo, bien poderoso. Por eso es de que los hijos de los cristianos siempre en algún momento de su vida van a empezar a servir a Dios. En algún momento de su vida Dios los va a alcanzar. En algún momento de su vida Dios va a traer esa entrega de ellos hacia Él. Porque Dios honra al que le honra. A David le dijo que no faltaría de su descendencia que se sentara en el trono. ¿Por qué? Porque David sirvió a Dios, y David era como conforme al corazón de Dios. Entonces la bendición que usted imparte en su familia es bien importante. Por eso cuando uno va a corregir a sus hijos es mejor hacerlo cuando se pasó el enojo.
Porque cuando uno está enojado, habla muchas cosas y después se arrepiente. Eso es en todas partes. Entonces la Biblia nos habla a nosotros de ser ¿qué? Sabios. Hay que tomar un respiro y decirle: Señor, ayúdame. Porque muchas veces se sueltan situaciones así medio acaloradas. Y ahí es donde uno tiene que respirar profundo y tomar con sabiduría todas las cosas. Eso de que Dios nos ha mandado a nosotros a impartir ¿qué? Bendición. Número 4, delegar autoridad. Transferir autoridad presbiterial o ministerial. Vamos a irnos al libro de Números. Vamos a irnos a Números. Números 27. Números 27. 27, 18. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. O sea que Moisés estaba guiando al pueblo y le iba a transferir ¿qué? La autoridad, el sacerdocio. Y pondrás de tu dignidad sobre él. Quiere decir que nosotros tenemos ¿qué? Dignidad delante de Dios. Y pondrás tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Porque acuérdense que Moisés ya se iba a ir con Dios. Entonces Dios había preparado a Josué, pero Josué no iba a entrar así de la nada. Moisés tenía que ponerle la mano, ungirlo y presentarlo, para que el pueblo reconociera autoridad. Por eso es que cuando usted mira de repente aquí, ok, vamos a ungir ungieres, no crea que nomás es por un título, no. Se le está delegando una autoridad. Y la persona se compromete a trabajar en la iglesia. Cuando se delegan diáconos, las personas se comprometen, se le está dando una autoridad del ministerio para que pueda ejercer en la iglesia. Lo mismo los levitas, tienen un manto que los está cubriendo, se les ha delegado una autoridad para que puedan tocar aquí, se les impone las manos para que puedan tocar aquí con autoridad, porque ellos están que abriendo camino. Igual los que predican, se les pone las manos, se les delega autoridad. ¿Para qué? Para que vayan con denuedo y bajo cobertura. Entonces aquí miramos un Moisés que estaba delegando su propia vida, le estaba pasando que el manto, la cobertura a Josué, porque iba a seguir enfrente, tenía que tener esa cobertura. Imagínense cuántos días se fue a meter Moisés para arriba. Toda la sabiduría que agarró en el desierto y todo, estaba pasando que cobertura. Dice: y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Moisés tenía un rango y la gente le obedecía. Cuando nosotros caminamos en Dios, la gente va a empezar a ver tu vida y te vas a ganar la estima de los demás. Las miradas de los demás van a estar sobre ti. Y es un rango de autoridad. La gente va a decir: esa persona es usada por Dios, esa persona carga unción,
esa persona es de oración. No porque tú lo dices, sino porque te han visto ¿qué? Pagar el precio. Acuérdense que el pueblo de Israel vio ¿qué? A Moisés que subía a la montaña. Y en esa subida le costó caro a Moisés, ¿verdad? Pero él no quitó el propósito de Dios. Quebró las tablas de un enojo y le dijo al Señor: para atrás otra vez. Oiga, en un enojo las tablas que había traído, y lo mandó otra vez, otros 40 días. Oiga, ese tipo se fajó. Moisés se fajó con Dios. Entonces tenía un rango de respeto, porque la Biblia dice: honra al que honra se merece. Cuando usted mire a una persona de oración, de sometimiento, que Dios la use, respétela, porque eso vale mucho delante de Dios. La Biblia dice que nos respetemos los unos a los otros. Entonces dice que le iba a poner su dignidad. Versículo 21: él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová, por el dicho de el saldrán y por el dicho del entrarán, él y todos los hijos de Israel, con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado. Fíjese bien esa palabra. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado. Quiere decir que para poder ungir a alguien, ¿quién tiene que decirle a uno? Jehová. Porque si uno lo unge por su propia cuenta, sí va a ser un acto delante de los hombres, pero no va a tener peso espiritual, porque lo hizo el hombre. Pero cuando Dios le da instrucciones a uno, úngelo, ya viene una palabra del cielo y ya viene con autoridad. Acuérdense que lo que Dios habla es lo que sostiene. Lo que hablamos nosotros y Él no lo ha hablado, no lo sostiene. Pero cuando viene de la autoridad del Señor, permanece. Fíjese lo que dice: y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. O sea que la imposición de manos es ¿qué? Pública. Nunca vaya a cometer el error que alguien le diga: Dios me dijo que te ungiera, vení aquí en privado, aquí donde nadie mire. Porque eso no es Dios. Lo que Dios hace, lo hace ¿qué? Público, delante de la congregación. Dios no hace nada a escondidas. Eso es que público. Es que Dios me dijo que te ungiera, vení a medianoche aquí. Uy, va a resultar otra cosa, ¿no? Ha pasado. A mí me llamó una hermana que fue por allá, lejos. No está aquí lejos, de la radio. Y lo ungieron de más porque le tocaron partes donde no le tenían que tocar. Y fue un pastor. Me reservó el nombre, ¿va? Por ética. Pero hay gente bien aprovechada. Entonces el ungimiento siempre es ¿qué? Público. Porque cuando Dios te va a honrar, lo hace ¿qué? Públicamente. Dios nunca te va a decir: hey, te va a mandar un mensaje ahí a medianoche, vení aquí en la oscuridad. No. Dios ¿cómo lo hace? Público. Si Dios te quiere dar un mensaje, puede usar hasta un niño. Así dice Jehová, públicamente. Pero nada en escondidas, nada en ocultas. Seguimos. Yo no sé ni por qué Dios está hablando esto, ¿va? Pero dele fuerte las palmas al Señor. Pero como usted está aquí para aprender, pues seguimos. Dios trabaja en honra y en dignidad. Fíjese, dice que hizo como Jehová le había mandado, lo puso delante del sacerdote y delante de la congregación.
Versículo 23 dice: y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová le había mandado por mano de Moisés. Fíjese este versículo, léalo bien. Y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová le había mandado por mano de Moisés. Quiere decir que Dios siempre usa al que está ¿qué? Enfrente. Ya si sale alguien, no es que Dios ya me ungió en mi recámara, yo ya me voy. Mentira. Eso es mentira. Dios no hace eso. Dios manifestándose como se manifestaba en el Antiguo Testamento, no se llevó a Moisés, pum, no. Él tiene ¿qué? Reglas espirituales y usted debe conocerlas. Entonces dice que tenía que estar ahí ¿qué? ¿Por mano de quién? De Moisés. Fue un mandato de Jehová, pero algo debemos de entender nosotros. Dios siempre respeta la autoridad. Por eso es de que si por ahí nos pasamos una luz, si Dios tiene misericordia nos salva, si no, nos dan el papelito, ¿eh? Porque Él respeta ¿qué? Autoridad. Él respeta la autoridad. Él dejó la autoridad ¿para qué? Cuando hacemos el bien somos honrados, pero cuando hacemos lo malo ¿qué? Epa. Entonces Dios nos ha dejado a nosotros la autoridad en nuestras manos para imposición. Así que acuérdense que esto también es para qué? Transferir autoridad presbiterial o ministerial. En este caso Josué iba ¿qué? Delegado a llevar al pueblo, iba a estar enfrente. No era un cargo fácil, pero Dios le estaba dando ¿qué? Autoridad por medio de Moisés. Seguimos. Váyase conmigo a Hechos 6. Libro de los Hechos 6. Versículo 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, y quienes orando les impusieron ¿qué? Las manos. Entonces, váyase conmigo unos versículos antes para que usted pueda entender de lo que estamos hablando. Vamos a versículo 1, dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la disturbación diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Fíjense que para servir las mesas, para darle de comer a las viudas, tenían que escoger varones de ¿qué? Buen testimonio. ¿Qué más? Llenos del Espíritu Santo para servir las mesas, llenos de sabiduría, porque servir las mesas no crea que es fácil. Hay gente que puede decir: le echaron más a ella que a mí. O sea, se puede soltar un pleito en las mesas, en la distribución de los alimentos, y ellos tenían que estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para poder lidiar con lo que se fuera a soltar en el servicio. Tenían que estar llenos de sabiduría y del Espíritu Santo, porque pudiera ser que alguien dijera: aquel está trabajando más que vos. ¿Por qué no trabaja aquel igual que yo?
tenían que estar llenos del Espíritu Santo para poder soportar cualquier cosa que se soltara. Acuérdense que se había soltado ¿qué? Murmuración. Versículo 1 dice, léalo otra vez. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, en el crecimiento que se suelta, la murmuración. ¿Hubo qué? Murmuración. Entonces, y era por algo sencillo, pero lo hizo ¿qué? Complicado el asunto. Y sé que las viudas eran ¿qué? Desatendidas en la distribución diaria. Entonces los apóstoles dijeron, nosotros no podemos ir a atender las mesas, dejar de orar y de leer la palabra. No podemos, porque su trabajo de ellos era estar en comunión con Dios y leyendo la palabra. Entonces por eso el que va a estar predicando no puede estar atendiendo otra cosa más que comunión con Dios y palabra. Sino que va a dar, no hay nada. Entonces para la distribución diaria, porque era diario que servían las mesas, consiguieron hombres de buen testimonio, que no anduvieran de pleitistas, ¿no? Si no se imagina, ahí le botan el pan a las viudas encima. Entonces tenían que tener buen testimonio, ser amables, porque para atender a la gente hay que ser amable. Porque si uno no es amable, se arma más problema aquí con los apóstoles. Tenían que estar llenos del Espíritu Santo, porque alguien en la carne no puede operar con paciencia, con templanza, porque sale el animal que está por dentro y devora las cosas. Porque todos antes traíamos un gran carácter terrible, seamos calladitos o no, siempre había algo. Entonces tenían que estar de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. No solamente eso, sabiduría, porque tiene que tener una sabiduría de cómo manejar las cosas. Entonces dijo, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, ellos tenían que estar descansados para poder seguir predicando y que las almas fueran bendecidas, restauradas, llenadas, y se siguiera creciendo la iglesia. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando por ellos ¿qué? Les impusieron las manos. Quiere decir que cuando hay un cargo que vas a ejercer, ¿qué es lo que pasa? Hay que ¿qué? Imponer las manos. Estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo, tenían sabiduría, pero con todo eso Dios ¿qué? Manda ¿qué? A la imposición de las manos. Entonces es muy importante la imposición de las manos para poder delegar un trabajo, porque ahí se delega que la autoridad. Entonces cuando nosotros estudiamos estas cosas, usted va a empezar a entender muchas cosas de las que pasan en la administración. Va a empezar, fíjese, la Biblia dice que el Señor Jesús que sopló el Espíritu, ¿verdad? Y mucha gente dice, pero ¿para qué soplan? Pero dice que Él le sopló del Espíritu. Entonces cuando Dios le dice a uno, sóplale, Dios quiere hacer algo, y la gente empieza, porque Dios le está soplando que del Espíritu. Entonces todas esas cosas usted las debe saber para poder entender ministraciones que pasan, para que usted no se quede, y se me da que es cuento, se me hace que esto, no. Usted debe entender que palabra del Señor. Entonces, número 4, ¿qué era? Delegar autoridad, transferir autoridad presbiterial y ministerial.
Número 5, otorgar el Espíritu Santo y avivar los dones espirituales. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 4:14. Dice: no descuidéis el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Fíjate qué bonito. La profecía puede también, ¿qué? Entregar dones. Con la imposición, ¿qué? De manos del presbítero. Presbíteros son ancianos, gente madura en Dios, gente con cargo, con autoridad. Pastores. Entonces, en la imposición de manos, en la profecía, ¿qué? Se otorgan los dones. Por eso nunca voy a pensar que cuando dice recibe el don de sanidad y pum, le pega en las manos, no, a pesar de que es una locura, es algo bíblico. Quizás no se manifieste mañana, pero se puede manifestar después. Y también el don opera con la fe que usted tenga. Aunque no, también podemos descartar que hay gente también que en la emoción, pues, pum, pum, por aquí, por allá, también hay gente así. Pero cuando es algo genuino de Dios, se va a manifestar. Porque tenemos que hablar de ambas partes. Hay gente que de repente dice, recibe y te tiran la cabeza. Ya menos le desnucan uno el cuello. En lugar uno de recibir bendición, recibe el golpe de su vida en la frente. Oiga, ha pasado así. Ha pasado en casos que está el de atrás que lo jala y el de enfrente lo empuja. Sí, ha pasado casos. Y Dios no necesita que tú puches a nadie para botarlo. Yo me acuerdo un día que estaba una hermana y yo cerré los ojos y empecé a orar, y cuando vi, y la hermana estaba en el piso llorando aquí. Porque cuando Dios quiere tumbar a alguien, lo va a hacer. No tiene que estar uno, reciba, juego. Óigame. Yo me acuerdo que me invitaron a predicar a un grupo, me reservo su nombre, y de repente Dios estaba ministrando y dije, bueno, los voy a llamar que me ayuden. Eran jóvenes. Y estaba un joven así recibiendo, y de repente viene otro y lo agarra. Oiga, le sacó el aire y lo guindó hasta abajo. Y yo dije, ¿será esto? Y bueno, nos fuimos a una vigilia con un grupo de aquí. Y cuentan las hermanas que las agarraban tanto así que mejor se caían. Oiga, mejor se tiraban al piso porque ya menos les tumbaba la nuca, oiga. Entonces hay gente que piensa que con el golpe la gente se va a caer, y nosotros no hacemos nada. El que hace es Dios. Si Dios quiere, te va a usar tumbando gente, levantando. Si no, no. Puedes galearse brincar, gritar, somatar a la gente. Nada pasa. O sea, si Dios quiere, lo va a hacer. Y si no, no se frustre. Dele gracias a Dios. Pues sí, es que uno tiene que estar acostumbrado que Dios hace como Él quiere. Uno no puede forzar a Dios que se caiga, que se caiga. No, va a pasar uno ahí media hora. Si Dios no quiere, no tumba a la persona. Y no por eso tienes menos poder ni menos autoridad. Esa es la verdad. Entonces uno tiene que aprender a conocer el mover del Señor. Hablando de la imposición de mano, yo un día cuando me acabé de convertir, andaba un evangelista, y cuando me estaba puchando y puchando, dije, mejor voy a danzar aquí, Señor, porque ya me está doliendo la cabeza. Dije, oye, mejor me fui a danzar porque dije yo, eso está duro. En otra parte llegué por unas vitaminas, porque estaban dando vitaminas, y yo miraba que todo se le caían a la mujer. Y cuando pasa conmigo, me hizo una llave que mejor me senté. Oiga, pasan cosas. Entonces no crea que todo es de que, qué bonito se miraba, pero dije, eso está raro, Señor, le dije. Y cuando llegó conmigo, no, hombre, sentía que me estaba quebrando la columna y mejor me tiré. Oiga, eso es tremendo. Entonces nosotros tenemos que aprender a discernir. Si Dios te dice impon la mano, imponlo. Pasa otra cosa. En vez del Espíritu Santo te está guiando,
ore por esta persona. Y si Dios no tenía nada para ella, tú puedes orar, pero nada pasa. Entonces todas esas cosas tenemos que aprender nosotros. Todas las cosas del Señor tenemos que aprenderlas. ¿Por qué? Para poder nosotros ser diligentes y poder entender el mover de Dios. Así de que no crea que todo el tiempo Dios va a querer que uno imponga la mano. Hay casos donde Dios usa gente de una forma tremenda que le dice, tíralo, ¡pah! Los tira y se levanta caminando el tipo, la mujer. O de repente le meten un zapatazo y se le fue el tumor. Pero son casos donde Dios usa evangelistas de una forma así. Pero imagínense que uno empiece a querer imitar. No, hombre, va a darle un chinchón a alguien ahí. Oiga, yo me acuerdo de un predicador que estaba hablando, dice que él miraba que crecían los pies. Dijo, pues yo también voy a hacer lo mismo, dijo el predicador. Y sé que llamó a alguien, ¿y quién tiene los pies más pequeños? Y pasó un tipo ahí medio. Y dice que empezó, bueno, ahorita van a ver. Y cuando vio que no se extendía el pie, dice que le dijo, cierren los ojos todos. Andate de aquí, le dijo, quítate de aquí, le dijo. Oiga, son cosas que le pasan a la gente. Entonces usted tiene que entender los moveres del Señor. Pero en la posición de manos, Dios delega y Dios da ¿qué? Dones. Así que es una bendición grande poder recibir esa bendición de parte del Señor. Vamos a irnos al libro de los Hechos, capítulo 8. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. O sea que el don de Dios no se puede obtener con nada, solamente es la gracia de Dios. Entonces el mago, pues usted sabe, quería hacer, pero pues Dios con sus cosas es santo, así que con dinero no pudo comprar nada, porque lo que quería era que él era mago. Acuérdense que los magos hacen muchos trucos. Entonces él quería ¿qué? Sacar provecho. Entonces la imposición de manos es para que la gente reciba el Espíritu Santo, y Dios hace como Él quiere. Yo me acuerdo que una hermana, y Dios le había dado profecía en un hospital. Me dijo, venga, yo quiero que Dios me hable. Y yo me molesté y dije, ¿cómo que quiere que Dios le hable? Y que venga. Porque a veces uno se molesta y dice, profetíceme. Molesta. Y dije, bueno, Señor, voy a llegar una media hora más tarde, le dije. Y llegando yo y saliendo ella, qué bueno que llegó ahorita, me dijo. Me tardé allá adentro. Ay, Señor, dije yo. Y nos fuimos para un pequeño lugar donde tenían la comida. Bueno, voy a orar por usted, le dije yo. Y mi sorpresa fue que el Señor ahí la bautizó con el Espíritu Santo. Entonces Dios hace ¿qué? Como Él quiere. Dios hace como Él quiere. Y la imposición de manos es donde la gente que también recibe el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos de entender de que la imposición de manos es algo bien tremendo. Nosotros tenemos que entender de que por eso de que vivir en santidad y en obediencia nos conviene, para poder imponer las manos y que la gente sea ¿qué? Bendecida. Porque ¿qué es lo que pasa a lo contrario si no estamos viviendo bien? La gente no va a ser bendecida. Entonces nosotros queremos ser ¿qué? Vasos de bendición, vasos que puedan honrar el nombre del Señor. Así de que es una bendición grande. Este hombre le fue terrible. Mire lo que dice en versículo 21.
no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué le dijo el apóstol? Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque con hiel de amargura y en prisión de maldad te veo que estás. Fíjese qué tremendo. En lugar de recibir bendición, que se produjo él, maldición. ¿Y qué le dijo? Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Pero qué tremendo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que todo lo que Dios hace es para que su reino sea expandido, para que cuando alguien sea sanado pueda decir: Cristo me sanó, Cristo hizo algo en mi vida, Cristo me libertó, Cristo rompió las cadenas. Porque el que rompe las cadenas se llama Cristo Jesús. El que liberta se llama Cristo Jesús. El que viene pronto se llama Cristo Jesús. El que resucitó y pagó el precio se llama Cristo Jesús. Entonces nosotros solamente somos un instrumento, y cuando terminamos hay algo que Dios nos dice: siervo inútil somos. Lo que debíamos de hacer, ¿qué? Hicimos. Es para que no se nos vaya a subir el... Porque en lo del Señor tenemos que tener humildad. Si usted quiere que Dios lo use todo el tiempo, humildad, humildad, humildad. Porque en esa humildad no va a poder entrar Satanás. 3 cosas usa el diablo, acuérdese. Usa el sexo opuesto, usa el dinero o usa la vanagloria. 3 cosas que tenemos que cuidarnos nosotros, que queremos ser de bendición. Amén. Seguimos. Respalda llamados ministeriales. Hechos 13. Váyase conmigo al libro de los Hechos 13. Dos. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Cómo estaban? Ministrando y ayunando. O sea, estaban adorando a Dios y ayunando. Estaban en una consagración. Entonces el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ¿qué? Ayunado y orado. Muy importante el ayuno y la oración. ¿Qué pasó? Les impusieron las manos y los despidieron, o sea, los ungieron para el ministerio. Pero ¿cómo estaban los otros? Ayunados y orados para imponer las manos. Muy importante. Aunque esta doctrina no crean, porque hay doctrinas que dicen: ¿ya para qué ayuna? No, tenemos que ayunar y orar. Por ahí fue un lugar raro donde decían que la oración era el trabajo que usted hacía. Y que de por sí la gente ni quiere orar, o le cuesta. Imagínese como una doctrina que le diga: no, el trabajo que haces. No, la oración es la oración y tu trabajo es tu trabajo. Y la oración debe ser un deleite para el cristiano. Póngase de pie. Si hay alguien que necesita oración esta noche, puede pasar a este altar. Usted diga que necesita oración, este es el momento de poder hacerlo. Gloria al Señor. Si no, levante sus manos ahí donde está. Empiece a adorar ahí a Cristo Jesús. Precioso eres, Señor Jesús. Ahí donde está, empiece a pedirle al Señor que todo lo que en esta noche ha escuchado pueda hacer en usted y provocar en usted algo grande, algo poderoso, algo precioso. Empieza a orar y a decirle al Señor que todo lo que has esta noche absorbido pueda meterse en lo profundo de tu alma y pueda causar algo grande, algo glorioso.
Sé que Dios nos ha llamado para poder extender su reino. Su reino puede ser extendido saliendo nomás de la iglesia, en una market, en una esquina, o quizá con tu vecino, donde tú empieces a predicar y el poder de Dios empiece a ser derramado y se han roto las cadenas, y alguien te diga: quiero ir a tu iglesia, quiero ir a la casa de Dios. El poder de Dios puede ser derramado sobre una sola persona que puede alcanzar multitudes. Quizá en el momento tú no lo mires, pero le estés predicando a un evangelista que gane muchas multitudes. Y este es el momento donde empieza a pedirle al Señor que te llene de su presencia, que te llene de su espíritu, que te llene de toda su bondad, que sea el Espíritu Santo haciendo cosas grandes, cosas poderosas, que todo lo que bendigan tus manos sea bendecido, que todo lo que hagan tus manos sea prosperado. Empieza ahí donde estás a hablar con Dios. Dile al Señor: este es el momento. Si usted quiere decirle: heme aquí, Señor Jesús, porque esta es una hora especial para poder servirle a Dios. Esta es una hora especial para poder servirle al Dios Todopoderoso. Yo quiero decirle que el reino de los cielos solamente los valientes lo arrebata. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Cristo amado. Te adoramos, Señor Jesús. Y carrama mashtarra baquete remakaya. Urrana mama mama y quita rama mama y que te remakaya. Gracias, Espíritu Santo. Dele fuerte las palmas al Señor.